La calma antes de la tormenta. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los campos dorados de trigo de Harvest Moon, la colonia más pequeña y olvidada de la humanidad. La capitana Sarah Chun estaba de pie en el porche bebiendo café de una taza de cerámica astillada, mientras observaba el ritmo diario de la vida agrícola que se desarrollaba ante sus ojos. A sus 52 años, había cambiado su uniforme militar por un mono, y su puente de mando por un sencillo escritorio de madera en el modesto edificio administrativo de la colonia en Harvest Moon. Era el hogar de exactamente 12,000 almas, repartidas en 3 pequeños continentes de un planeta que apenas aparecía en la mayoría de los mapas galácticos. La colonia producía alimentos suficientes para alimentarse y tenía un pequeño excedente para la exportación. Contaba con escuelas, una clínica médica y mantenía una red de comunicaciones que la conectaba con la red humana más amplia. Según cualquier criterio razonable, era insignificant. El Dr. Marcus Webb se acercó a través del campo de trigo, con sus manos curtidas llevando una maleta llena de muestras de granos. El botánico de 60 años había llegado hacía 15 años, afirmando que quería estudiar la adaptación de los cultivos en entornos de baja gravedad. En su investigación, había dado resultados notables, desarrollando variedades de granos que crecían más rápido y más fuertes que cualquier otra conocida hasta entonces. «Buenos días», dijo Marcus a Sarah, con la voz cálida y tranquila de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. «Los campos del este están mostrando un crecimiento excepcional esta temporada. Es posible que superemos nuestras cuotas de exportación». Sarah sonrió, recordando cuando Marcus llegó por primera vez con sus amplios conocimientos sobre genética vegetal y química del suelo. Tampoco sabían que su experiencia iba mucho más allá de la agricultura o que su centro de investigación contaba con equipos lo suficientemente sofisticados como para analizar estructuras moleculares a nivel cuántico. Alina Vázquez salió del edificio de comunicaciones con una expresión más seria de lo habitual. Esta mujer de 38 años había gestionado su conexión con la red galáctica durante la última década, manteniendo la modesta presencia de la colonia en los asuntos interestelares. Sus habilidades técnicas eran notables para alguien que afirmaba haber aprendido todo en cursos en línea en Sarah. «Tenemos que hablar», dijo Alina, con un tono de voz que hizo que tanto Sarah como Márquez prestaran atención. He estado monitoreando las comunicaciones del espacio profundo y hay algo que deben saber. Se reunieron en la oficina de Sarah, una habitación sencilla decorada con equipos agrícolas, catálogos y obras de arte locales. Alina activó un dispositivo de comunicación. Seguro que parecía mucho más avanzado que cualquier cosa que la colonia debería haber poseído. El Imperios of Ryan's ha estado expandiendo agresivamente a través de este sector. Elena comenzó a mostrar un mapa holográfico de los sistemas estelares cercanos. Han conquistado 12 mundos en los últimos 6 meses, siempre atacando primero a las colonias más débiles. Su estrategia es simple: hacer ejemplo con los asentamientos indefensos para aterrorizar a los mundos más fuertes y que se rindan. Sarah estudió el mapa. Su expresión se volvió sombría. Y han identificado a Harvest Moon como su próximo objetivo en exacto. Alina lo confirmó. Mis fuentes indican que ya han enviado una flota, 3 cruceros pesados, 8 destructores y una nave. Time, más que suficiente potencia de fuego para eliminar por completo. Nuestra colonia. Márquez se recostó en su silla, acariciándose la barba pensativamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Senshi. Minutos. Quizás. Sí, respondió Alina. Pronto Soldren, del hiperespacio, esperando encontrar granjeros indefensos, dispuestos a rendirse o morir. Sarah se levantó lentamente y se acercó a la ventana que daba al asentamiento principal de la colonia. Los niños jugaban en las calles, mientras sus padres atendían las tiendas y los jardines. La escena era pacífica, casi idílica.
un objetivo perfecto para unos alienígenas que creían que los humanos eran débiles y estaban dispersos. Bueno, dijo Cera, en voz baja. Supongo que es hora de desempolvar nuestras viejas habilidades. Abrió lo que parecía ser un simple archivo, revelando una avanzada consola de mando, oculta bajo unos paneles falsos. Sus dedos se movieron por la interfaz, con falta de práctica, activando sistemas que habían permanecido. Iniciar fase 1 de los protocolos de comunicación, ordenó Cera, con una voz que ahora transmitía la autoridad de alguien que en otro tiempo había comandado un crucero de batalla. Marcus, inicia la secuencia de transformación agrícola. A los dedos de Elena volaban por su consola, enviando mensajes codificados a toda la colonia. Para los observadores casuales, parecía que simplemente estaba actualizando los informes de cosechas y los calendarios de mantenimiento. En realidad, estaba coordinando la activación de la red defensiva más sofisticada, el espacio humano. Marcus se dirigió a su centro de investigación, donde los ordenadores que supuestamente analizaban muestras de suelo comenzaron a realizar cálculos de objetivos y diagnósticos de armas. Sus hilos de almacenamiento de granose abrieron para revelar lanzamisiles, mientras que sus invernaderos retraían sus paneles transparentes para exponer armas de energía en toda Harvest Moon. Comenzaron transformaciones similares. Las estaciones de control meteorológico de la colonia se revelaron como conjuntos de sensores capaces de rastrear objetos a través de múltiples sistemas estelares. Los colectores solares giraron para convertirse en armas de energía dirigida en las instalaciones de tratamiento de agua. Activaron su verdadera función como centros de fabricación de munición avanzada. En el distrito residencial, Thomas Baker terminó su reparto matutino de pan y regresó a su tienda. El panadero de 70 años había pasado 30 años diseñando sistemas defensivos para el ejército de la Tierra. Sus hornos eran en realidad compiladores de materia capaces de producir aleaciones complejas, componentes electrónicos. En su almacén de harina contenía materias primas para construir de todo, desde blindajes hasta procesos cuánticos. La doctora Linda Morrison cerró su clínica médica temprano e informó a sus pacientes que tenía que prepararse para posibles emergencias. La antigua cirujana de guerra había elegido Harvest Moon por su ambiente tranquilo, pero su clínica contaba con equipos médicos lo suficientemente avanzados como para tratar lesiones que no existían en la vida civil. Su almacén farmacéutico incluía compuestos que podían mejorar los reflejos y la función cognitiva de los seres humanos durante el combate. El director de la escuela de la colonia, Robert Hayes, anunció con calma que las clases se suspenderían ese día debido a un proyecto agrícola especial. Su centro educativo se transformó en un centro de mando con los ordenadores de las aulas, revelando su verdadera naturaleza como sistemas de análisis táctico. El equipamiento del patio se retrajo en el suelo, sustituido por sistemas de comunicación y turrets defensives. A medida que continuaba la transformación, la verdadera naturaleza de Harvest Moon se hizo evidente. No era simplemente una colonia agrícola poblada por militares retirados. Era una posición defensiva, cuidadosamente construida, diseñada para parecer inofensiva, pero con suficiente potencia de fuego para destruir una flota. Cera Chun no se había retirado simplemente del servicio militar. Había sido elegida para establecer y dirigir la primera fortaleza oculta de la humanidad, un prototipo para defender el espacio humano mediante el engaño y la abrumadora superioridad tecnológica. Los colonos no eran colonos aleatorios que buscaban una vida tranquila, eran los guerreros, ingenieros y científicos más hábiles de la Tierra, elegidos por su capacidad para mantener una cobertura perfecta, mientras se preparaban para exactamente este tipo de amenaza. La investigación agrícola del Dr. Webb había producido algo más que cultivos mejorados. Su trabajo había desarrollado sistemas biológicos capaces de fabricar rápidamente
materiales avanzados y armas. Su conocimiento de la genética vegetal se extendía a la comprensión de cómo los sistemas orgánicos y sintéticos podían integrarse para obtener la máxima eficiencia. Alina Vázquez no había aprendido sus habilidades técnicas en cursos online. Era una antigua agente de inteligencia que había pasado años infiltrándose en las redes de comunicación alienígena. Su equipo podía interceptar y descodificar transmisiones de especies que la humanidad nunca había encontrado oficialmente. Cuando comenzó la cuenta atrás de 30 minutos, Harvest Moon reveló su verdadera fuerza. La modesta apariencia de la colonia enmascaraba unas capacidades defensivas que superaban a la mayoría de las instalaciones militares. Cada edificio, cada pieza de equipo, cada estructura, aparentemente inocente, había sido diseñada con un doble propósito. La flota cepriana llegaría esperando encontrar a granjeros indefensos. En cambio, se enfrentarían a la tecnología defensiva más avanzada de la Tierra, operada por los guerreros más experimentados de la humanidad, todos ocultos bajo la pacífica fachada de la vida agrícola. Sara regresó al porche, todavía sosteniendo su taza de café. Los campos de trigo seguían meciéndose con la brisa matinal, pero ahora podía ver los sistemas de armas ocultos entre los tallos de los cereales. La transformación se había completado, y Harvest Moon estaba lista para la guerra. A 7 minutos de la victoria, la flota de batalla cepriana se materializó en los límites del sistema de Harvest Moon. Exactamente 31 minutos después, Kansas. Enormes naves proyectando sombras oscuras sobre el pacífico paisaje agrícola de la colonia. El almirantecto se encontraba en el puente de mando de Sabiuk Insignia, el Dominator, estudiando las lecturas de los sensores con satisfacción. Patético, gruñó a su oficial táctico. 12,000 humanos dispersos por un mundo agrícola, sin instalaciones militares, sin plataformas defensivas, sin capacidad de resistencia. Esto acabará rápidamente. El imperio cepriano había construido su reputación sobre victorias rápidas y brutales contra oponentes débiles. Su estrategia era simple: destruir primero las colonias humanas más vulnerables, sembrando el miedo en todo el espacio humano, hasta que los mundos más fuertes se rindieran. Sin lucharan, señor, informó el oficial de comunicaciones. Estimos recibiendo una transmisión de la colonia. Pásela, ordenó Ketos, esperando oír súplicas de piedad u ofertas de rendición. La voz de Sereken llenó el puente. Tranquila, hay profesional, flotas de Friana. Aquí la administradora de la colonia Serrachun, de Harvest Moon. Están entrando en territorio humano soberano sin autorización. Por favor, indiquen sus intenciones. Angetos se rió. Un sonido áspero que resonó en el puente. Humana, entreguen su patética colonia inmediatamente, o les demostraremos el precio de la resistencia. Tienen 5 minutos para cumplir. Entiendo, respondió Seara pensativa. Bueno, almirante, me temo que tendremos que rechazar su generosa oferta. Harvest Moon elige defenderse. La transmisión terminó, dejando el puente de Freinin un silencio atónito. Ninguna colonia había rechazado jamás su demanda de rendición. El oficial táctico comprobó nerviosamente sus sensores, pero las lecturas seguían sin cambios. No buques militares, ni instalaciones defensivas, ni amenaza alguna, señor. Tal vez sea un farol, sugirió el oficial táctico. Nuestros informes de inteligencia indican que esta colonia exporta cereales y tiene una pequeña población civil. No tienen capacidad militar. Entonces, los convertiremos en un ejemplo, decidió Ketos. Comiencen el bombardeo orbital. Apuntad primero a su centro administrativo y luego destruid sistemáticamente todos los asentamientos. Las armas principales del Dominator comenzaron a cargarse, y sus señales de energía alcanzaron niveles de potencia. En toda la flota, otras 11 naves se preparaban, con sus propios sistemas de bombardeo listos
para convertir la superficie de Harvest Moon en vidrio fundido. Exactamente a las 08:00, hora de la colonia, el primer rayo de plasma zefriano se disparó hacia la superficie del planeta. Nunca llegó a un haz de energía coherente. Brotó de él lo que parecía ser un silo de grano, interceptando el rayo de plasma y dispersándolo inofensivamente en el espacio. El arma de energía camuflada del silo tenía más que suficiente potencia para neutralizar el arma más grande de la flota cepriana. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Cos, mirando las lecturas de los sensores, que no tenían sentido, antes de que nadie pudiera responder. La verdadera naturaleza de Harvest Moon se reveló en los 3 continentes de la colonia. Cientos de sistemas de armas ocultos se activaron simultáneamente. Las instalaciones de almacenamiento de grano se abrieron para revelar lanzamisiles. Las torres de agua extendieron sus sistemas de puntería. Los colectores solares giraron para convertirse en armas de energía dirigida. Las colonias donde las estaciones de vigilancia habían estado rastreando la flota Zefron desde que entró en el sistema, proporcionando datos de puntería a las armas, que habían estado ocultas a plena vista durante 15 años en todos los edificios agrícolas. Todas las piezas de maquinaria agrícola, todas las estructuras aparentemente inocentes habían sido diseñadas con un doble propósito. Las instalaciones de investigación del Dr. Webb lanzaron el primer contraataque. Sus compiladores de materia habían estado trabajando durante los 30 minutos de preparación fabricando munición diseñada específicamente para penetrar los escudos de Zefron. Los proyectiles, camuflados como cargamentos de grano, se aceleraron hacia la flota a una velocidad considerable en relación con la de la luz. El primer proyectil impactó en el destructor de escolta del Dominator. A las 8:01 los escudos de la nave, diseñados para desviar las armas humanas estándar, no ofrecieron protección alguna contra los proyectiles que habían sido diseñados para explotar las debilidades específicas. El destructor simplemente dejó de existir, su agujero convertido en plasma por el impacto cinético. Imposible, rugió Sith 2. Esta es una colonia agrícola. ¿De dónde vienen estas armas? Alina Vázquez proporcionó la respuesta al activar sus sistemas de interferencia de comunicaciones. El avanzado equipo de sus instalaciones llevaba años monitorizando las comunicaciones ceprianas, aprendiendo sus protocolos y métodos de encriptación. Ahora inundaba sus redes con información falsa mientras bloqueaba su capacidad para coordinar acciones defensivas. A las 8:02, la escuela de la colonia reveló su verdadera naturaleza. El director Hayes activó los sistemas de análisis táctico ocultos en sus aulas, coordinando un ataque preciso contra la estructura de mando de la flota zefriana. SAS. Ordenadores calcularon las soluciones óptimas para los objetivos más rápido de lo que los alienígenas pudieron reaccionar. La panadería de Thomas Baker contribuyó al asalto fabricando munición especializada en tiempo real. De materia producían balas diseñadas para explotar las vulnerabilidades específicas de cada nave, mientras que sus camiones de reparto se revelaban como plataformas de armas móviles. El centro médico del Dr. Morrison activó sus sistemas de mejora de combate, distribuyendo compuestos que aumentaban el rendimiento a los Kolenosk. Manejaban las armas defensivas. Su conocimiento de la biología cepriana, adquirido a lo largo de años de estudio de las comunicaciones alienígenas interceptadas, le permitió crear armas diseñadas específicamente para ser letales. Para su especie, la batalla alcanzó su punto álgido a las 8:03, cuando la red de transporte de la colonia veló su verdadero propósito. Las Carretorask parecían simples caminos agrícolas. Eran en realidad rieles de lanzamiento para armas electromagnéticas. Toda la infraestructura de la colonia había sido diseñada como un único sistema de armas integrado. A las 8:04, el almirante Ketos intentó retirar su flota, pero descubrió que la retirada era imposible. Los sensores ocultos de la colonia habían estado generando un campo de interdicción. Desde el momento en que llegaron las naves ceprianas,
Ninguna nave podía entrar en el hiperespacio mientras estuviera bajo la influencia del campo, señor. Estamos atrapados, informó el oficial táctico. Los humanos nos tienen rodeados con armas que no podemos identificar, utilizando tecnología que no debería existir. Las flotas Cepriana. La destrucción se aceleró a medida que las verdaderas capacidades de Harvest Moons hicieron evidentes. Los sistemas defensivos de la colonia funcionaban con una coordinación perfecta. En cada sistema de armas apoyaba a los demás en una demostración de excelencia táctica que habría impresionado a los mejores estrategas militares de la Tierra. A las 8:05, Sarah Chun tomó personalmente el control del arsenal principal de la colonia, un sistema oculto bajo el edificio administrativo, donde había servido café a los visitantes durante 15 años. Su experiencia como antigua comandante de crucero de Bata ya guió la fase final del enfrentamiento. El Dominator intentó utilizar sus naves de escolta como escudos, pero las armas del Harvest Moon podían apuntar a varias naves simultáneamente. El equipo agrícola de la colonia había sido diseñado para gestionar complejos sistemas interconectados, y esas mismas capacidades de coordinación dirigían ahora la destrucción de toda una flota. A las 8:06, la última nave de escolta Cepriana fue destruida, dejando solo el buque insignia intacto, pero sin poder. Sus armas habían sido sistemáticamente inutilizadas, sus escudos se habían derrumbado, y su tripulación estaba en estado de pánico total. El almirante Hector se encontró ante una elección que ningún comandante Cepriano había enfrentado jamás: en rendirse a los humanos o morir con su nave. A las 8:07, exactamente 7 minutos después de que comenzara la batalla, el Dominator transmitió su rendición en todas las frecuencias. El poderoso Imperio Zafrian, terror de una docena de mundos, había sido derrotado por granjeros que cultivaban verduras y pintaban puestas de sol. Ansara Chun regresó al porche, todavía sosteniendo su taza de café. Los campos de trigo seguían meciéndose con la brisa matinal, ocultando las armas que acababan de cambiar el equilibrio de poder en el espacio humano. Alina llamó a su oficial de comunicaciones. Por favor, envía un mensaje al comando de la Tierra. Diles que el prototipo Harvest Moon superó todas las expectativas. Informa también al Consejo Galáctico de que la humanidad está preparada para defender sus colonias por todos los medios necesarios. A medida que las noticias de la batalla se extendían por toda la galaxia, la expansión del Imperio Ceprians detuvo abruptamente. Atresas agresivas reconsideraron sus planes de atacar los asentamientos humanos. Los tranquilos granjeros de Harvest Moon habían demostrado que la fuerza de la humanidad no residía en ostentosas demostraciones militares, sino en el ingenio y la determinación de personas que se negaban a rendirse. La colonia volvió a su tranquila rutina, pero la galaxia nunca volvería a confundir los asentamientos agrícolas humanos con objetivos fáciles. Harvest Moon había demostrado que el arma más poderosa de la humanidad no era la tecnología ni el poderío militar, sino la capacidad de convertir cualquier entorno, cualquier situación y cualquier desafío en una oportunidad para alcanzar la victoria. La lección estaba clara: nunca subestimes a los humanos, especialmente cuando parecen estar en su momento más débil. Esa aparente debilidad podría ser la ilusión más peligrosa de todas.